Muchas gracias, gracias Graciela, gracias compañeras y compañeros. Reitero el placer de estar compartiendo este espacio y bueno, durante estos minutos vamos a tratar de referirnos a qué podemos entender como educación transformadora y no tengo más remedio que hacerlo desde un ámbito en el cual me he movido toda la vida y nos seguimos moviendo, que es el ámbito, como decíamos al comienzo, de la educación rural, pero no para quedarnos ahí, sino para trascender ese ámbito, considerarlo el ámbito de la educación rural, el ámbito de lo rural y las ruralidades, y sobre todo las instituciones educativas en medios rurales, particularmente en nuestra América Latina, por excelencia, la escuela rural, aunque esta no es la única institución que está presente en relación a los medios rurales, campesinos e indígenas, pero particularmente la escuela rural creo que a esta altura de la historia tiene muchísimo para aportar, mucho para enseñarnos a todos los niveles educativos y cualquiera sea el ámbito donde esta educación tenga lugar, más allá del contexto, más allá del medio donde se desarrolle. ¿Por qué razón? Bueno, porque hay algunos componentes de orden pedagógico que podríamos citar que han sido históricamente construidos en Uruguay en particular, pero con muchas conexiones con lo que ha sucedido históricamente en Argentina, en México, en Brasil, en Centroamérica y en otras partes del mundo en relación a pensar y reinventar la escuela tal como la conocemos en términos formales, en la particular situación que tenemos en los medios rurales por las características de los medios rurales, por las características culturales, por las características sociales e históricas, pero también por las características de escala. De algún modo, en el mundo en general, mucho más en América Latina y muchísimo más en un país como Uruguay, por ejemplo, hay un fenómeno que no es de ahora, sino que se arrastra desde hace muchas décadas, de emigración del campo a la ciudad. Hay un fenómeno demográfico muy marcado, donde los campos, los medios rurales han perdido sistemáticamente población, porque la gente se va buscando nuevos horizontes que cree encontrarlos en los medios urbanos, aunque luego también allí se generan problemas adicionales que todos conocemos. Los medios rurales, por lo tanto, en general permiten visualizar situaciones educativas de pequeña escala. De hecho, las escuelas rurales en general en nuestros países son escuelas pequeñas y por ser pequeñas tienen algunas particularidades en las formas de aprender y de enseñar, de tal modo que podemos decir perfectamente que en la escuela rural se aprende y se enseña distinto. Hay ciertas particularidades que signan la identidad de los aprendizajes y de las enseñanzas allí. Uno podría decir que eso que llamamos la pedagogía rural, la pedagogía do campo en Brasil, esa pedagogía en y para los medios rurales, tiene al menos dos vertientes importantes. Una vertiente social y una vertiente de enseñanza. Primero me voy a referir a la vertiente social porque es la que en su momento alimentó mucho más a ese pensamiento pedagógico de muchos maestros que hoy en la presentación ustedes citaban, los grandes pedagogos, que no eran otra cosa que maestros que pensaban sus situaciones educativas, como ahora estamos pensando en la realidad planetaria de hoy y en esta época tan particular que nos toca vivir, esto de la educación transformadora, esto de la necesidad una y otra vez que la educación sirva para transformar las sociedades, para transformar las realidades, porque de hecho no hay educación que se precie de tal si no tiene una pretensión transformadora. Un educador debe tener siempre, como parte constitutiva de su ser, esa pretensión transformadora de sí mismo y de los demás a través de la acción educativa. Y yo creo que efectivamente la pedagogía rural ha sido y sigue siendo una pedagogía que de algún modo pretende esa transformación de las sociedades desde lo educativo a partir de esta vertiente social de la pedagogía rural que está basada en el hecho de cuánto significa una escuela para un medio rural. Por ahora todavía estamos hablando de el medio rural y los medios rurales, porque son múltiples y diversos, pero reitero que no para quedarnos allí, sino para aprender de esa escuela rural y luego poder ubicarnos en cualquier medio, en cualquier contexto y hacer el mismo ejercicio. ¿Cuánto significa una escuela rural para su entorno, para el medio rural donde está? Regularmente significa mucho,
porque para la mayor parte de las comunidades rurales de América Latina, la escuela es el único lugar de lo público. Es un lugar donde ocurren cosas verdaderamente importantes que van más allá de aprender y de enseñar. Tiene que ver con la confluencia social, tiene que ver con el lugar de encuentro que significa la escuela, tiene que ver con esa escala poblacional, cultural y social que de algún modo termina rodeando a la institución escolar y transformándola en un espacio público por excelencia que para esa comunidad rural es no solamente importante, sino que es seña de su propia identidad. Yo siempre digo que una comunidad rural, una familia rural, un habitante rural, cuenta su historia, la historia de su familia, la historia de su comunidad, en las biografías personales, la historia de cada uno a través de la escuela. De algún modo, la escuela siempre está presente en los relatos de historias de vida y de historias comunitarias, porque esa institución es más que una institución formal. Aunque esté dentro del sistema educativo formal, con todas las ventajas y problemas que eso pueda suponer, pero la escuela se constituye en ese lugar de referencia y de seña de identidad para la comunidad de la cual forma parte. De hecho, esa idea de la escuela en relación con el medio, los pedagogos en Uruguay, muy conocidos en nuestro país, como Agustín Ferreiro, como Julio Castro, como Gesualdo Sosa y muchos otros, que no podemos mencionar por razón de tiempo, pero hay una lista larga de maestros y de maestras que en su tiempo pensaron este significado de la escuela rural en relación con el medio, decían y ponían por escrito, a modo de reflexión pedagógica, que de algún modo había que hacer cosas desde lo educativo para que la comunidad rural no sintiera a la escuela como un lugar de excepción, como un lugar ajeno. Lo peor que le puede pasar a una escuela, a una institución educativa, a un acontecimiento educativo, aunque se dé fuera de la escuela, es que de algún modo se sienta como un lugar, como un espacio, como una institución que me es ajena. Entonces, decían los pedagogos, hay que hacer cosas, hay que emprender acciones concretas para hacer que la comunidad sienta a la escuela como propia, la sienta como suya y no como un lugar de excepción o que no le pertenece a nadie. Este grado de apropiación de la escuela que las comunidades habitualmente ejercen sobre las escuelas rurales en particular, ayuda mucho a pensar que todos somos parte de la escuela. No solamente nuestros hijos, no solamente los niños de la comunidad que asisten allí, sino que todos, educadores, aprendientes, enseñantes, miembros de la comunidad, aunque ya no tengamos hijos en edad escolar en la escuela, la sintamos y nos sintamos parte de ella en esa relación de lo social que es también una relación pedagógica. Por eso lo social no está desprendido de lo pedagógico, en el sentido de que se constituye en una vertiente de lo pedagógico. Hay una parte importante de lo pedagógico que tiene que ver con ese rol social que cada uno de los actores que está presente en una escuela tiene para desempeñar. Y allí hay verdaderamente una escuela liberadora, liberadora de las ataduras que una comunidad rural o urbana pueda sentir en lo social por el sistema donde está inserta, que tiene que ver con una expresión que se ha difundido en nuestra América a lo largo de la historia y que a Uruguay llega en los años 40, pero se había acuñado en los años 20 en los procesos postrevolucionarios en México y que hablaban de la Casa del Pueblo. En México, hasta el año 1925, las escuelas en el campo, lo que para todos nosotros hoy serían las escuelas rurales, no eran escuelas rurales, eran casas del pueblo. Esa era la denominación formal que definía, y lo definía muy bien, eso de la casa del pueblo. Y de algún modo, en Uruguay, cuando los pedagogos pensaban una nueva manera de hacer escuela, a fines de los años 40, llamaban también a la escuela rural de un modo particular en este componente social y decían, la escuela rural es la casa del pueblo porque es la casa de los hijos del pueblo. Esa expresión parece un lugar común a esta altura, pero no lo es, y mucho menos en aquella época, porque significa mucho. La escuela como casa del pueblo tiene que ver con ese lugar de pertenencia, esa apropiación cabal de la escuela como parte del pueblo y perteneciente al pueblo. A ese pueblo, digamos, que se manifiesta en sus sentires, en su acción
liberadora de las ataduras en su acción de producción cultural y de manifestaciones culturales múltiples y diversas, tiene o debería tener en la escuela un escenario privilegiado, un escenario por excelencia, donde esto se expanda, donde esto se manifieste, donde esto tenga lugar en torno a enseñantes y aprendientes, entendiéndose que todos formamos parte de ese grupo de enseñantes y aprendientes, no solamente profesores y maestros y alumnos. Pero hay otra vertiente de esa pedagogía rural, que es una vertiente ineludible, y eso ocurre en todas partes del mundo, pero particularmente en nuestra América Latina, y tiene que ver con la vertiente de enseñanza. Esto que yo les decía, se enseña y se aprende distinto en la escuela rural por varias razones. Una primera razón tiene que ver con las características del medio rural donde se está. De algún modo hay prácticas pedagógicas que vienen de principios del siglo XX, sobre todo las vinculadas con la escuela nueva, que intentó contraponerse al modelo tradicional, aunque del modelo tradicional, como ya han expresado los compañeros, todavía hoy tenemos mucho en nuestro alrededor y en nuestras escuelas y en nuestras instituciones educativas, pero en aquel tiempo la escuela nueva vino a contraponerse al esquema tradicional del enseñar y del aprender, tratando de generar experiencias significativas en ámbitos alejados del urbano, por lo menos en lugares donde se pudiese tener un contacto directo con la naturaleza, en lugares más abiertos, en lugares de mayor libertad de movimientos, en lugares donde se podía jugar más con las cosas y con los cuerpos, donde se podía liberar la mente de un trabajo no meramente intelectual, sino una combinación entre lo manual y lo intelectual. Esa escuela nueva se generó con experiencias vinculadas al medio rural. Por eso, hasta el día de hoy, las experiencias que tienen que ver con ámbitos que de algún modo buscan espacios amplios y liberadores, que buscan ese contacto con la naturaleza, tienen en el medio que circunda la escuela, y para esto el medio rural y los medios rurales son ámbitos privilegiados, un lugar donde podemos encontrar múltiples respuestas al por qué decimos que se enseña y se aprende distinto en la escuela rural. En primer lugar, porque tenemos a nuestra disposición un conjunto de elementos vinculados con el entorno social y natural que juegan muy a favor del aprendizaje si se los aprovecha adecuadamente desde prácticas de enseñanza. En eso, los medios rurales tienen mucho para aportar en esto de poder generar tiempos, espacios, recursos, interacciones que se puedan manifestar de maneras distintas y diversas y no esperables por parte de los esquemas de la escuela común y corriente. Reitero, tiempos, espacios, recursos, interacciones y circulación de saberes, todos elementos de cualquier práctica educativa. Si uno quisiera de algún modo analizar una práctica educativa, tarde o temprano se va a encontrar con esos elementos que se manifiestan de muy diversas maneras. Bueno, véase cómo se manifiestan la circulación de saberes en un aula, los tiempos y su organización, los espacios disponibles, que no son solo los del salón de clase, esto de las relaciones interactivas, a lo cual vamos ahora a centrarnos un poquito, y cómo se manifiestan en un ámbito vinculado con lo rural. ¿Cuánto tiene para aportar la escuela rural en la configuración de esos elementos de la práctica educativa? ¿Y cuánto tiene, por lo tanto, de enseñarnos, de aportarnos para poderlo replicar en cualquier lugar, aunque no sea de educación rural y aunque no sea vinculado al campo? Pero hay allí una serie de elementos que nos permiten salir de los lugares comunes, que nos permiten pensar otras maneras posibles de ordenar los tiempos, los espacios, los recursos, las relaciones interactivas entre los aprendientes y de estos con los enseñantes, en unas relaciones de mutuas, digamos, de interacción, y los saberes y su circulación en las aulas. ¿Quiénes son los que enseñan y los que aprenden? Tenemos muy instalado en nuestra matriz de escuela moderna, homogeneizadora y uniformizadora, que de algún modo todos la tenemos como muy interiorizada en nuestro sentir cotidiano y en nuestro sentido común, a un aprendizaje depositado en el alumno y una enseñanza depositada en el enseñante o en el profesor o en el maestro, cuando en realidad todos enseñando también aprendemos y todos al aprender también transmitimos, compartimos y enseñamos a otros. Es decir, los roles
si bien formalmente están muy establecidos, en las prácticas educativas, en este tipo de contextos, se terminan desdibujando muy a favor tanto de la enseñanza como del aprendizaje. Ese tipo de cosas, a través de múltiples experiencias e investigaciones, sobre todo en los últimos años, en un corpus teórico práctico que denominamos didáctica multigrado, esto que tiene que ver con analizar esto de cómo se aprende y cómo se enseña en aulas de escuelas rurales, tenemos mucho para poder visualizar y explorar. Y por allí nombré la palabra multigrado porque la otra explicación o la otra parte de la respuesta de por qué se aprende y se enseña distinto en la escuela rural no solo tiene que ver con lo que decíamos, la disponibilidad de un ambiente, de un medio particularmente distinto que juega a favor de los aprendizajes y de las enseñanzas, sino que por razones de escala tenemos en general grupos multiedad, multigrado y multinivel. Esto de la multiedad, el multigrado y el multinivel es realmente maravilloso porque es lo que nos permite pensar una escuela que verdaderamente se aleja de los cánones de la escuela moderna, que están marcados por una pretensión ilusoria, por una fantasía, que todos en nuestras propias vidas, tanto como docentes como siendo estudiantes, hemos podido comprobar en algún momento, que es esa pretensión ilusoria de homogeneidad de los grupos que aprenden. La escuela moderna no ha hecho otra cosa que pretender armar grupos homogéneos. Desde el momento en que la escuela clasifica a los niños por edades y los mete en compartimentos estancos, llamados aulas, asociados además a grados en el marco de la escuela graduada, algo que tenemos muy naturalizado y nos parece que es la única forma que eso puede tener lugar, cuando en realidad es una invención, y como invención se puede transformar, y ni siempre fue así en la historia, eso no siempre fue así, y nada dice que sea así tampoco eternamente. Eso sí que no es una ley de carácter universal, sino que es una invención históricamente construida, esto de la escuela graduada, y cuánto cuando tenemos un grupo multiedad, multigrado y multinivel, donde hay niños aprendientes que tienen distintas edades, que están en distintos grados y están en distintos niveles de aprendizaje, están sin embargo compartiendo el mismo grupo que aprende, están compartiendo el mismo nivel de interacciones, y por lo tanto es muy habitual en una escuela rural encontrarnos con un niño de 5 años que aprende en conjunto y con las mismas actividades y en torno a los mismos saberes muchas veces que un niño de 12 o de 11 o de 10. Esa diversidad tan extrema que podemos encontrar en un aula multigrado, a pesar que quienes están fuera de este mundo de la educación multigrado puede sospechar que eso es problemático, sin embargo, ese vínculo de interrelaciones en torno al saber entre grandes y pequeños juega muy a favor del aprendizaje y tiene un enorme potencial para aprender que debemos, como mandato ético, los docentes, aprovechar desde la enseñanza. Las fantasías de la escuela moderna tienen que ver con pretender armar grupos homogéneos cuando ya sabemos que los grupos nunca lo son. Ningún grupo es homogéneo en ningún ámbito de la vida, y mucho menos un grupo que aprende. Ninguno de los grupos donde nosotros como adultos formamos parte, en la universidad, en cualquier ámbito donde aprendemos y donde interactuamos con otros, ninguno de esos grupos son grupos homogéneos. Siempre hay distintos niveles de heterogeneidad, por suerte, aunque eso implique también un nivel alto de complejidad. Pero es muy deseable que los grupos que aprenden sean heterogéneos, entre otras cosas porque no pueden ser de otro modo. La pretensión ilusoria de la escuela moderna tiene que ver con intentar armar grupos homogéneos, cosa que no puede existir, y por lo tanto también armar prácticas de enseñanza uniformes, con la idea de, bueno, le enseño a todos por igual, estos niños todos tienen 6, 7 años, todos están en el mismo grado, por lo tanto creo que todos aprenden igual y basta con que yo les enseñe a todos de la misma manera, esperando obtener los mismos resultados en todos. Y eso sabemos que no funciona. No es que no funcione en el mundo de hoy, con las complejidades que el mundo de hoy tiene. Nunca funcionó. Es decir, ahora lo ponemos y lo exponemos y hablamos de esto, sobre todo de la mano de lo que sucede en la escuela rural, pero en realidad nunca sucedió que esa pretendida homogeneidad de los grupos que aprenden y esa uniformidad de las prácticas de enseñanza
diera un resultado satisfactorio para todos. Muy al contrario, algunos aprendientes pueden seguir el ritmo y otros se quedan por el camino porque tienen otros ritmos, tienen otras formas de aprender, aunque compartan edades y grados con sus compañeros de clase. El lugar de experimentación, el lugar donde esto por excelencia puede ser visualizado y donde podemos comprobar en la práctica muchas de estas cosas desde la reflexión con los docentes y también desde la investigación académica, es la escuela rural, porque allí claramente no hay un grupo ni homogéneo ni uniforme, porque hay grupo multigrado, porque hay grupo multiedad, porque allí un niño de inicial, un niño de primero, aprende junto con un niño de quinto, un niño de sexto, un niño de 4 años aprende con otro de 10 o de 11, y lo que se da allí es que esos elementos que describíamos de la práctica educativa, esto de los tiempos, los espacios, las interacciones, que es el elemento más importante acá, las interacciones entre pares asimétricos. Hay asimetría respecto al saber, porque no todos ni saben lo mismo, ni saben de la misma manera, ni se vinculan con el saber desde el mismo lugar, sino que lo hacen desde lugares distintos, porque tienen distintas edades, tienen distintas trayectorias y distintas historias de vida. Eso hace que se vean beneficiados unos y otros, aprendientes de unas y otras edades, grandes y chicos, en su propio aprendizaje. ¿Por qué? Porque hay algunos elementos que tienen que ver con cómo circula el saber en un aula de esa naturaleza, cómo se da unas prácticas de enseñanza que necesariamente tienen que modificarse, tienen que cambiar. Ya no les puedo enseñar a todos por igual y de la misma manera, sino que por el contrario tengo que atender a esa especificidad, a ese nivel de diversidades que encuentro en el aula, y por lo tanto, si entiendo que los aprendizajes son diversos, también debo suponer que las enseñanzas sean diversas y debo practicar una enseñanza diversificada. Es decir, en términos de simultaneidad, no enseñar lo mismo a todos, ni de la misma forma, sino hacerlo en distintas versiones, con distintas propuestas, que aunque simultáneamente lleguen de distinta manera a cada uno. Eso, por supuesto, tiene un nivel técnico que se aprende, que se comparte, y hay múltiples experiencias e investigaciones entre docentes de cómo eso se hace, porque parece difícil, pero luego en la práctica los maestros generan experiencias riquísimas en estos medios para enseñar en términos de enseñanza diversificada, pero antes que nada es absolutamente necesario hacerlo, porque el tipo de grupo que aprende así lo amerita. Ahora, para ir finalizando, esto no se queda en la escuela rural. De ahí partimos porque ese escenario, el de la escuela rural, es el escenario donde esto se visualiza más claramente. Pero desde el momento en que aceptamos que cualquier grupo que aprende es diverso, entonces cualquier enseñanza también debiera apostar a la diversidad y a las prácticas diversificadas, de múltiples maneras, pero en todo escenario de enseñanza y de aprendizaje hay que abandonar la idea vieja, ya muy naturalizada, pero errónea, de la homogeneidad y la uniformidad en los aprendizajes y en las prácticas de enseñanza. Hay que apostar a algo que podríamos denominar pedagogía de la diversidad o, en términos más técnicos, didáctica de la diversidad, porque allí hay una respuesta a muchos de nuestros desafíos cotidianos que hemos tenido siempre a lo largo de la historia, pero que tenemos particularmente en este momento que nos toca vivir.